Es el turno ahora de don Lisardo Lombardía Llenes. Buenos días. Gracias por esta invitación. Seguro que desde ayer ustedes escucharon argumentos de carácter económico y de carácter estratégico sobre el futuro de una hipotética cooficialidad. Una cooficialidad que yo defiendo desde siempre, desde que tuve uso de razón cultural y de pensamiento personal, y por lo tanto no voy a entrar en ese tipo de detalles porque realmente yo creo que los datos están ahí, están a debate. A mí leí la propuesta de modificación del estatuto donde se recuellen cantidad de argumentos de carácter moral y de carácter legal y sobre todo de aspectos de derecho, y me parece que hay una proposición no de ley que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando de una cuestión de defender una lengua vehicular, una lengua patrimonial, y en mi caso, tengo que decirlo, un asturiano de lengua materna. Por lo tanto, no voy a entrar en ese tipo de detalles. Yo lo que quiero destacar en esta corta intervención es precisamente la importancia de tener un idioma respetado y visibilizado en lo público, porque lo contrario es condenarlo a la desaparición o lesanicia y la muerte. No tenemos derecho como asturianos, y esta generación que lleva tanto tiempo luchando, sábelo bien, a, como se dice en asturiano, marafundiar la herencia recibida. Hay una cuestión muy importante también, que el asturiano, y como lengua vehicular, tiene una potencialidad de cultura enorme por la autenticidad de la expresión en asturiano. Provoca además un capital de simpatía, y cuando hablamos de capital de simpatía, realmente estamos hablando ya de elementos de carácter económico que muy pocas veces se tienen en cuenta. Cultura y economía van de la mano. Yo creo que hoy en día hay algo que realmente casi nadie puede discutir. Y la cooficialidad del asturiano implica respeto, implica singularización, implica valorización de la diversidad. Y hay algo muy importante. La cooficialidad implica ni más ni menos que la facilidad de comunicarse con la Administración y que se reciba precisamente respuesta de esa Administración en la lengua que más nos preste. Curiosamente, la fidelidad en absoluto y impositiva y opcional, así se planteó desde el principio. Cada cual puede falar y expresarse en la lengua que desee. Yo no tengo ningún inconveniente en decir que el español también es la mi lengua de expresión cultural, porque sería ridículo decir lo contrario, pero la que me presta a emplear, la que me presta a expresarme y precisamente el asturiano, y tengo derecho, y como derecho lo defiendo, a ser escuchado en asturiano. Por lo tanto, la cooficialidad es algo moralmente defendible y es absolutamente una proyección con visión de futuro, y por lo tanto, independientemente de otras cosas que podemos entrar, si que ustedes quieren en las preguntas, lo único que puedo terminar afitando esta voluntad y este deseo de que realmente el asturiano sea una lengua oficial, como son los del resto del Estado, que lo son ya, porque yo tengo la impresión además de que, como si a los asturianos que defendemos la cooficialidad se nos hiciera pagar las maldades de otros. Y es decir, cuando uno se encuentra con problemas en otras comunidades, resulta que hay como la sensación implícita de, no hagamos con el asturiano de cooficialidad, no vaya a ser que la andancia de
separatismo se implante en Asturias, y entonces que llegaremos a tener un problema que realmente nunca existió y en ningún caso en esos términos se planteó en Xamás por los que defendemos desde siempre que el asturiano sea una lengua normal, una lengua valorada y una lengua cooficial en la administración. Más nada, gracias. Xulio Andrés. Xune, músico y productor cultural, y bueno, quiero sumarme a las condolencias por los yaceriosos fechos que tuvieron lugar el lunes, que nos dejó la pérdida de 5 trabajadores de la minería. ¿Cómo es posible que hoy, más de 40 años después de aprobarse el Estatuto de Autonomía, estemos teniendo este debate? Esta es la entruga que tenemos que hacernos como sociedad y ustedes como representantes políticos de la misma. ¿Por qué todavía en el año 2025 las lenguas propias de Asturias no tienen la consideración de oficiales? ¿Cómo es posible que llegaremos hasta aquí? La reivindicación de las lenguas propias del país y de la su oficialización y una cuestión que está presente en Asturias desde los tiempos de la llamada transición, una demanda continuada y permanente, caltenida en el tiempo gracias a la lucha desinteresada y militante de una parte importante de la sociedad asturiana. Trátase de un asunto con una faceta doble, pero un lado tiene un componente individual, al ser un derecho de carácter intransferible, y es decir, la libertad de escoger qué lengua usar en cada momento, pero también tiene un componente colectivo que hay que relacionar con el modelo de sociedad que queremos. En este sen, si en una determinada comunidad humana se emplea más de un idioma, el que todos ellos tengan la misma consideración y amparo legal y un signo de tolerancia y salud democrática de la misma. La reconocencia de la lengua asturiana y del gallego asturiano como oficiales no significa otro que el amparo de la libertad de escoger qué lengua quieres usar en cada momento. Los detractores, en el fondo, no fan otro que defender la desigualdad jurídica de unas personas frente a otros. Utilicen el su derecho a no expresarse en asturiano o gallego asturiano para impedir precisamente que los demás podamos expresarnos en ellos. La gran diferencia es que mientras nosotros estamos a favor de la libertad de elección lingüística, ellos no. De ahí la falacia de asociar oficialidad con imposición, nada más lloñe de la realidad. La única obligación que conllevaría sería siempre hacia la administración, para que garantice los derechos de todos, castellanofalantes y asturianofalantes, pero nunca hacia la ciudadanía. Y es muy significativo que quienes se oponen testosteronamente a la oficialidad de las nuestras lenguas sean los mismos que niegan derechos a las mujeres, a los inmigrantes, a las personas LGTBIQ+. Por favor, un poquitín de respeto pediría a los comparecientes. Por favor, respetar a quien está interviniendo. Por favor. Esas personas que niegan la oficialidad de las nuestras lenguas cuestionan el cambio climático y la verdad científica. En Asturias hay desde va siglos un conflicto lingüístico en el plano estrictamente filológico. Quiere decirse, una lengua castellano que goza de todos los recursos a la su disposición para imponerse sobre una lengua B, asturiano y gallego asturiano, desprestigiada y afectada de un proceso de diglosia que disminuye la su viveza y el su número de falantes. Pero ello no trae un conflicto social, ningún enfrentamiento entre personas, más allá del puramente dialéctico, de algo que dice abondo de una sociedad tolerante, abierta y amable como la asturiana. Los exabruptos, falacies y tracamundios interesados en un sector minoritario con más presencia mediática que relevancia social, lo que busquen y es generar un clima de crispación artificial que no se corresponde en absoluto con la total normalidad con la que la inmensa mayoría de asturianos y asturianas acuellen la posibilidad de que las lenguas propias sean declaradas como oficiales en nuestra comunidad.
non hai ninguna norma estatal que defina el término oficialidad, y é cada comunidad autónoma quien describe y regula al través de una ley qué significa exactamente. Neste sen, cada territorio desarrolla de manera particular la aplicación de la misma, así que seríamos los asturianos y asturianes pentemedies de los nuestros representantes políticos quien decidiríamos qué modelo y qué consecuencias tendría la declaración como lingües propias del asturiano y del gallego asturiano. Nada más, desde postulados ideológicos intolerantes, se puede dar a la contra. Por lo tanto, el Partido Popular tiene que escoger con quién se alinea, si con quien defendemos la libertad y la convivencia lingüística o con los negacionistas de la realidad idiomática de la nuestra tierra. Si de algo quedó claro a lo largo de las intervenciones de ayer, fue de que ya están la argumentación racional y el sentido común y de cuál están los bulos, los insultos y la intolerancia. La oficialidad significa reconocer la igualdad de todos los asturianos y asturianes. Una ley posterior y la que desarrollará en qué se concreta esa oficialidad y serían los representantes políticos asturianos los que escogerían las acciones a desenvolver más amañosas para nuestra particular realidad sociolingüística. En esa normativa y donde se van a marcar y especificar los plazos de aplicación, el camino, los métodos y hasta dónde queremos llegar. La educación, la administración, los medios de comunicación públicos, etc. Y ahí cada partido y donde fadría esas propuestas de desarrollo de esa oficialidad. A lo largo de estos más de 50 años de reivindicación lingüística, los distintos sectores involucrados en ella desenvolvieron un labor ingente y de una calidad incuestionable. Filólogos, académicos, profesores, escritores, músicos, actores, periodistas, hicieron un trabajo voluntario y arrogante de un nivel altísimo, que punxo a les lingües asturiana y gallego-asturiana na mellor de las situaciones posibles para encarar el so futuro y pervivencia. Les nuestras lingües propias están preparadas para dar el paso a la so reconocencia oficial y la sociedad asturiana también, que en esta cuestión va mucho más avanzada que los so representantes políticos, viviendo la so realidad idiomática con lo mayor de las naturalidades. Miren, el asturiano y el gallego asturiano son patrimonio de todos los asturianos y asturianes, al mismo nivel de Santa María del Naranco o San Miguel de Lliño, muestres milenarias del conocido como arte asturiano. Les lingües propias son un patrimonio común a toda la sociedad asturiana, independientemente de que cada uno o cada una les falen o no. Pongo un ejemplo. Un porcentaje curioso de la población asturiana no fai uso de la iglesia de San Miguel de Lliño o de Santa Cristina de Chena, porque no son católicos, o aunque lo sean, no son practicantes, pero no por ello quieren que esas joyas arquitectónicas esbarrumben o no tengan protección por parte de la administración, y ello porque son conscientes de que formen parte del patrimonio común de todos y todos nos como asturianos y asturianes. La defensa social de las lingües propias de Asturias manifiéstase a través de un movimiento permanente, cohesionado y cívico. Más de 50 años de actividad avalen la seriedad e importancia de la reivindicación de la oficialidad del asturiano y el gallego asturiano, que ajunta a miles de personas todos los años que de manera pacífica, respetuosa y democrática salen a la calle a defender ese derecho. Una reivindicación que reúne también a una cantidad de asturianos y asturianes muy importante en los conciertos donde los grupos que canten estos idiomas son los protagonistas. Una escena literaria con escritores reconocidos y una obra al altor de cualquier otra lengua. Un apoyo social que se expresa y queda bien a las claras con los más de 22.000 alumnos y alumnes que voluntariamente escogieron lengua asturiana o gallego asturiano en el curso presente en primaria, ESO y bachillerato. Miren, por ir acabando, podría dar muchas cifras porque ayer un economista, quiero creer que economista dionos un báramo de posibilidades de cifras, hoy mismo dieronse cifras, hay muchas otras cifras. El doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad Complutense, David Rivas,
manexe a outros. Non vou caer en esa argumentación facilona de dar cifras sin ningún tipo de estudio previo e serio. La situación actual de non oficialidade das linguas propias di moi pouco en favor dunha clase política que nas últimas 4 décadas mostrouse insensible a unha demanda popular que ten protagonizado de maneira continuada movilizaciones masivas. La denominada transición non va a darse por acabada da fecha en Asturias hasta que la oficialidad sea una realidad. La falta de concreción de la mesma responde a criterios predemocráticos que en otras comunidades foron superados hai cuanta ya col consenso de todas las fuerzas políticas. Nada más se trata de que la normalidad y la sensatez que sobre este tema muestra mayoritariamente la sociedad asturiana llegue a los representantes políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de Xosé Antón Fernández Martínez. Gracias por convidarme hoy a falar nesta Xunta Xeneral ao nunca tuve, lo que fai que te algo nervioso, non estou apezado a falar en lugares asina, con tanta xente mirándome, e casi que non sabía lo que vos tenía que decir, pero lo que quero ya falar col corazón del traballo que vengo faendo la investigación e a recuperación de la cultura tradicional de toda a xente de todos os partidos políticos. Entrevistei a madres, abuelas e a padres de xente que vota todas as posibilidades asturianas. E a deso vos quero falar, de la sensibilidade para col patrimonio oral asturiano, que non se entiende de outra maneira se non ya en asturiano. E igual me paso un minuto, que casi que vos lo vou pedir de regalo, porque outros compañeiros acabaron primeiro. La culobrona y a la cervatina tuvieron una porfía. La primera que se vestía, la primera que se calzaba, la primera que subía al campín y al seu cornapín tocaba. La cervatina, como era bendita, foi la primera que se vestiu e la primera que se calzou. La primera que subiu al campín e al seu cornapín tocou. La culobrona, como era maldita, foi por debaixo del tronco e a de la rei Filí. Iba una vaca blanca, nun cuerno cheva chin, e a noutro cheva chana. Seque el chin e a seque la chana, e a seque el mal de la culobrana. Seque la babaia como secou esta paia, seque el corazón como secou este carbón. Bueno, estoy convidado a falar como recopilador e estudioso de la cultura tradicional asturiana. Entamei esta borba cuanta ya, va 30 años de magar sentí que aquello que me contaban los viellos, los vuelos y a las abuelas vuesas, y a los míos, se sumía y desaparecía para siempre. Y aprestoume a abrir esta intervención con este arrezo, con este esconxuro de Tineo, que hai xente de Tineo. Esto recopileilo en Tineo, en Beixa Pía, unha braña de vaqueiros de Tineo. Concretamente Alicia Bueno Santiago, que todavía vive. Bueno, por eso, por ver que unha cultura desaparecía e a que estas linguas se perdían, ya que todos os días faltaban falantes bonos, e aquí vamos quedando sin xente, empecipei a recopilar, a gravar e a escalear cada requeixo, cada pueblo e a cada valle desta tierra. Esta é a presentación que vos faigo para que sepais que fixe na miña vida estos postreiros 30 años. A máis de traballar na sanidade pública, na que tamén uso e a falo nesta lingua con os pacientes, que dellas veces acaban siendo informantes de cultura asturiana. Pacientes que estiman la naturalidad lingüística con la que podemos comunicarnos nun medio tan hostil como ya el hospitalario. A respiga ver en el hospital más moderno de Asturias, Neluca, cómo todos los rasgos lingüísticos de las diferentes variantes de Asturias se sienten todavía en aquellas paredes. Casi que parece increíble. Conocer y empatizar lingüísticamente con los pacientes fa en ellos una estancia más cercana y familiar. Este rapaz, este practicante, fala como nós. E a eso ayuda na sanidade pública. E aquí eu faer unha presentación que eu contalla, estaréis dicindo, este asturiano que falan vas, que eu contalla na miña variante occidental. Como eu
sei falar e a como eu mamei esta lingua en casa, colos meus. E apréstame falabos güey nesta variante occidental porque sei eu que hai argumentos de moita xente que precisamente desprecia ou ataca a norma e a oficialidade porque hai variantes da lingua asturiana. E aí eu mirai, falo nunha variante e non hai problema e entendo perfectamente a oficialidade. Por eso que eu ya me presta falabos na asturiano occidental. Este argumento viejo e mediocre pon de falsa excusa la imposibilidad de entenderse entre concellos, ni siquiera entre parroquias ou pueblos. Un argumento que non entiende que todas as linguas del mundo tienen las súas variantes. Más neste país nuestro, que aunque é pequeno, bien sabéis como ia la nuestra orografía de valles e a que fai mayor riqueza lingüística, teníamos que decir, el tener variantes del asturiano y a del gallego asturiano. Pero como todas las lenguas necesitamos una norma, un modelo de escritura y a un estatus de normalidad para la súa supervivencia. Nadie me prohíbe expresarme na mía variante. Atención, recálculo. Nadie me prohíbe expresarme na mía variante materna del asturiano occidental. Nadie niega las variantes. Ya de ninguna manera tan reñidas con la norma. La oficialidad de la lengua asturiana también reconoce las súas variantes y habíamos de estudiar y a conocer bien el patrimonio lingüístico de todo el territorio, como asturianos y asturianas que somos, para saber más de la nuestra tierra. La realidad que estamos viviendo, una pérdida de muchas señas de identidad ya triste y desoladora. El traballo de campo que todas as semanas vengo faendo con meu compañeiro Rancés Iglesias faime tener unha visión real de la situación de la transmisión oral que se sume e a desaparece, unha visión triste e a desoladora. Unha tradición oral que non se entiende de ninguna manera se non ya nas linguas de Asturias, eso está claro. Mellor que soltar mítines ou intentar convencervos a naide desta realidade, dáseme contar cuentos que ya lo meu, cantar cantares, armar unha danza, o decivos ao hai unha chalga enterrada, ya de lo que eu sei. Este impresionante patrimonio que a bona parte de la xente que estáis na xunta ou nesta sala, que non sei nin si se llama xunta nin como se llama, tendréis un patrimonio familiar de casa, de abuelos e de abuelas. Eu sei que se agora agarrara la grabadora e tuviera tiempo e vos entrevistara a todos os que estáis aí, contaríesme cousas del vuestro patrimonio familiar na asturiano, está claro. Bien me prestaba a poder faeros unha entrevista para saber lo que traéis de casa e igual entender el apego o el odio que tenéis a esta cultura. Aunque también sei que como yo, bona parte de vosotras e de vosotros fostes víctimas de un viejo sistema en el que nos enseñaron que había una cultura de primera e a outra de segunda. A todos los niños y a las niñas de la mía generación, criados en mundo rural, pero también en el urbano, yo vengo del rural y a reivindículo, contándonos que de ellas cousas estaban bien y eran cultura, pero outras non tenían valer, como é o caso del asturiano, e directamente eran falar mal. Farteime de sentir hasta la propia familia, que todos somos víctimas, frases como esta del asturiano nada sacas, meu neno. Estudia inglés para que te valga para salir e para marchar. E eu nin quería salir nin quería marchar, mirai. Pero outra xente que quixo salir e a marchar tamén marchou e anduvo el mundo gracias a la conocencia de la cultura e a da lingua asturiana. Eu mesmamente conozo unha parte pequena del mundo gracias al compromiso con esta cultura. Los primeros refranes que sentí de la boca de la abuela fueron como non podían ser de otra manera en asturiano, claro, todo viéndome en Prado de las Curciadas y indiando el ganado y asintiendo al cuquillo y diciendo con mi abuela, cuquillín del rey, paliquín de escoba, ¿cuántos años faltan para la mía boda? Pero un guaje de ponga estaba diciéndolo en ponga, cuquillín del rey, paliquín de escoba, ¿cuántos años falten para la mía boda? Cuquillo, barbiello, barbes de escoba. ¿Pensáis que no nos entendemos? Las diferentes variantes del asturiano. E así pasamos a la lingua del compañeiro, habría un neno en Vilanova d'Ozcos cantando Cuquelo Rabelo, rabo de garfelo, dimos anos que faltan pa'l meu enterro. Estamos inventando algo. Yo estoy inventando lo que digo por boca al pueblo. El patrimonio inmaterial asturiano ni se entiende ni se puede afondar en él sin un ya de la mano de la lingua materna, pero tampoco se entiende el otro patrimonio, el que se llama material. No podemos entender un horro ni un llagar de sidra sin saber cómo se llaman las partes, que siempre son asturiano, o los procesos.
Mirad, acabamos de declarar la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad, pero puede declararse una cultura como la sidrera patrimonio de la humanidad y haberle etiquetado lagar? Querémonos tan pouco que non usamos nin la forma patrimonial llagar? Ou eu como queixero, podemos entender que los asturianos nos quedamos tan pouco que seamos tan diglósicos etiquetando el queixo? Nadie entiende que un queixo tradicional galego non se llame queixo. En Asturias vemos etiquetar un queixo poniendo queso de afuega el pito, grado. Somos asina. Asina nos va e asina de pouco nos queremos. Non se pode dixebrar cultura asturiana de lingua asturiana. Outro exemplo é el desprecio a la reivindicación e a la recuperación de la toponimia tradicional. Xente que utiliza el topónimo tacha el cartel. Habrá cousa máis triste que negase a uno. Eso nunca lo diximos. Dícenlo los del outro pueblo que falan mal. Eso está inventado, ambas, yo nunca lo sentí. Ya cuando tomas un café con él, dite, non, baixei pa Corniana fai un cuarto d'hora, que tengo que marchar, que tengo una vaca pariendo. Pero esa Corniana parece que nada más tenemos la capacidad de escuitala unos poucos, por lo que yo veo. Ay, póngome nervioso col reloj, perdonai. De ellas veces yo siento cosas tan guapas, ya con tanto nivel lingüístico, que dame pena que otros non tengan la capacidad nin de velas nin de escuitalas. Digo yo, que nada más unos poucos tenemos esa capacidad, ese don. A ver si, como decían las villas, yo tengo ese don. Ya un don que se hereda, y hay xente que non lo tiene. Somos l'amo que queima el horro, mirad lo que vos digo, y a eso hay un ejemplo reciente. Somos l'amo que queima el horro. Nada, non me queda nada, hay que darme un minuto más. Yo vengo a pedir vos güey a todos los políticos de esta xunta aprecio, responsabilidad, defensa y amor por la cultura de casa. Una cultura que non había de estar politizada, non. Una cultura que va más allá de estos ideales políticos, aunque corra peligro portar nas vuesas manos. Cuidado, pido vos el apoyo a esta lingua en retroceso. También somos una tribu de últimos falantes de un idioma que desaparece, un idioma que ya una seña de identidad destacada, la más importante. Mirad, outras tierras con oficialidade va cuanta ya, como Galicia, a Baitel en galego e oficialidad, están perdiendo falantes. Si esta xente con todo a favor pierde falantes, que non pasará Asturias? Non me deas cabra coxa que la sana coxeará. Cuando la sana coxea, la coxa que non fairá. Acordastes vos de los probes mineiros de Zarreo, e eu tamén me acuerdo de hechos, e a desa cultura compartida con Chaciana. Por eso que eu despedime na variante occidental de Chaciana, con un recitado de Irene D'Angelo, maestra e informante nuesa, que despedimos este domingo, con 93 años, al son del pandeiro. Voy decivos este recitado para que veáis la vitalidad que el nuestro idioma tuvo e a tien na nuestra tradición oral. Non podemos deixar que isto desapareza. Ya moi triste, daríame moita pena. Casouse Xoán Cardoso cun Farruca la Pinera. Dienonche de dote el pote a la caldera. De Casares viene el cribo, de San Damías la Pinera. Vamos pa'l pueblo del Viso, que ha un chugar de moita hierba. Diénonos un prau que daba 2 cargas e a media, e a una vaca guzmeña. La vaca nunca pariera, la ficha nunca naciera. Una viña en Parandones, el chagar en Punticiecha, y a la bodega en Tresmonte, pa meter el vino necha. En Santarbás de la Sierra hay una piral manteiguera que da peras como puños y a saben como conservas. Cuando unas andan en flor, outras maduras se quedan. Muchas gracias por escucharme.